Lo que tinc cada vegada més clar, i no és d'ara, no és un pensament d'ara, és que no és una obra feta per Miguel Ricard i Antoni Anglès, sinó que és una obra feta per més participació de gent i no per el simple fi de violar unes criatures i matar-les després perquè no parlen, com s'ha dit. Perquè en contra del que s'acaba de dir així ara mateixa, com que és la meva filla, vaig a parlar d'ella només, les demés estan en similars característiques. La meva filla té com a 50 tantes lesions, entre elles n'hi han desapareixit de membres, com són alguna mà, algunes de les xiquetes n'hi han amputat els pessons, li han amputat algun pit, i n'hi ha barbaritats en quant a lesions, i se podia dir que sí, que per què no pot ser un ritual satànic, si s'hagués tractat simplement de lo que sempre ens han volgut contar i fer-nos tragar a tots, que va ser en l'Anglès de Car, que decidiren en un moment donat a replegar-te xiquetes, endur-se-les allà a la caseta i fer-los mil barbaritats. S'ha mostrat, en algun moment s'ha demostrat que les xiquetes hagin sigut amputades a alguna part del cos? No, en absoluto. Y era lo que yo quería decirle al señor Carrión, que para ver si el cuadro que yo le voy a describir a usted en este momento puede coincidir con un rito satánico. Es un cuadro en el que hay golpes propinados con las manos, con los pies, con piedras, con instrumentos, con determinados instrumentos. Múltiples golpes, para unos forenses 18 o 20 con las que establecen unas circunstancias violentas, para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel, de los planos más profundos. No hay amputaciones de miembros. Los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella retrodactilar. No ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento. Y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón. Y posterior, solo una sola lesión de 3 víctimas, sola una lesión, y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay una o 2 heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa, y lo otro son golpes propinados en la boca, y hay una agresión sexual. Hay digamos que 5 agresiones sexuales en total. Una cuestión, una pregunta, como buen gallego. Entonces, lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses... Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira todo. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido lesiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no. Con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede hacer atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, si usted no le entra en la cabeza que una mano no se pudre, yo no voy a permitir es un problema perfectamente comprensible que usted diga eso. Pero es que resulta que el profesor Frontela y el equipo, el profesor Montes y el equipo de médicos forenses de aquí de Valencia, establecimos sin ningún género de duda que lo que había desaparecido era por efecto de la putrefacción. Que como médicos forenses nosotros sabemos reconocer si ha habido un corte o no ha habido un corte. Pero hay una cuestión fundamental. Otros médicos forenses contradicen probablemente lo que usted diga. No, en absoluto, no lo contradicen otros médicos forenses. No lo contradicen en absoluto. Carta primera. Carta del profesor Frontela. Antes de comenzar a realizar nosotros las segundas autopsias, los médicos forenses que efectuaron la primera autopsia se reunieron conmigo, señalándome la desagradable situación que se les había planteado ante la opinión pública, porque parecería que su trabajo no había sido adecuado. Les indiqué que yo únicamente cumplía un encargo de las familias de las víctimas, colaborando en el esclarecimiento de los hechos. Transcurridas unas 2 horas de realización de la segunda autopsias, tuvo lugar el siguiente diálogo. El doctor Verdú, al parecer profesor de la Cátedra de Medicina Legal de Valencia y que intervino en la primera autopsia, me dijo, con bastante enfado, siendo testigos doña María Graván y un guardia civil: profesor Frontela, está usted haciendo una autopsia muy minuciosa. Profesor Frontela: estoy haciendo una autopsia como siempre la hago, minuciosa, responsable y científica. Doctor Verdú: es que eso no es lo acordado, quedamos en que usted solo cogería pelos para estudio criminalístico. Profesor Frontela:
Sería una inmoralidad por mi parte hacer un simulacro de autopsia, y yo no hago inmoralidades sino que cumplo con la misión que me ha sido encomendada y de la forma más responsable y eficaz, así que las autopsias las efectuaré con la técnica que estime más correcta. Doctor Verdú. Eso no es lo acordado. Profesor Frontela. Lo único que se acordó es la realización de un comunicado conjunto y, desde luego, nunca la forma en que yo haría las autopsias porque, como perito, debo cumplir con mi deber de la forma más honesta y más experta posible, al igual que supongo ustedes harían de actuar como peritos honestos. Apartado 2. Primera autopsia. Sinceramente, la primera autopsia efectuada a los cadáveres de Desiree, Antonia y Miriam fueron decepcionantes, mediocres por no decir pésimas. Le indico algunos de los muchos errores que observé se habían cometido en el transcurso de su realización. A. Las ropas de las víctimas se hallaban completamente empapadas en agua e introducidas en bolsas de plástico. Esto es un atentado contra los principios más elementales de criminalística porque con esta torpe maniobra, las manchas de sangre, de saliva, de esperma y otras que pudieran existir, se desnaturalizan, se invaden por hongos, se pudren más de lo que estaban y muchos indicios de interés criminalístico pueden perder su valor o desaparecer. Esto me indica que los médicos forenses o el equipo que intervino no domina las técnicas de realización de autopsias, de interpretación y criminalísticas. Quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una está entera y la del lado se pudre. Con el señor Carrión en usted que lo dice, se yo queda tan podría ser tranquilo. Lo que estoy diciéndole simplemente es que el profesor Frontela, cuando va a hacer las autopsias, no hay manos en los cadáveres. Entonces, como no tiene manos, él no puede, en su informe de autopsia, como es evidente y claro, decir qué ha pasado con ninguna de esas 6 manos, porque no opina al respecto de ninguna de las 6, como tampoco deja constancia si 3, 4, 5 han sido amputadas por los médicos forenses para enviarlas al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, el profesor Frontela no ha entrado nunca a analizar las manos. Lo que sí tenemos, y eso es un hecho concreto, es una epífisis distal, que es aburrido ya hablar de ella, cerrada. Duda que en su momento solucionaremos. Lo que no tenemos son los huesos de esas manos, porque esos huesos de esas manos el profesor Frontela no los llegó a ver nunca, no están fotografiados en ningún lugar, porque no existe fotografía y no hay constancia en su informe de autopsia que esos huesos de las manos, qué huesos de las manos aparecieron y qué huesos de las manos han desaparecido. Eso es evidente. Usted sabe que en su informe de autopsia no se aclara si los huesos de las manos estaban, dónde estaban y por qué no los vio el profesor Frontela y por qué no se mandaron a analizar a toxicología esos huesos. Y precisamente por eso, como no cabía ninguna duda, es por lo que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más adecuada que consideramos, y dado que no había nada en absoluto que nos orientara, consideramos que ahí acababa nuestro trabajo. Demà fem un programa especial. Perdó, Fernando, estic parlant un momentet. Fernando volia parlar i després Gabriel. No, simplement li llanço un tracte, que duga l'informe on diu que els ossos de les mans estan. A veure, no diu. En el informe I a mi no me pot dir ningú, ni me pot explicar ningú que 2 mans estan així lligadetes i una se perd sencera, se pudri sencera i l'altra està sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues yo le demostraré a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues ahí sí, Una cosa que no se ha hablado aquí es dónde aparece la famosa cruz de Caravaca. ¿En qué parte del cuerpo interno? Sí, sí lo hemos dicho. Aparece dentro del cuerpo, pegada a la columna. Aparece dentro del cuerpo pegado a la columna. Sí, es una de las vértebras. Una de las vértebras. No, totalmente incrustado en la cuarta vértebra lumbar. ¿De qué forma se puede llegar a hacer esto? ¿Qué parte anatómica del cuerpo hay que levantar o abrir para poder poner una cruz ahí? Sí, Fernando Verdú, de quina manera es pot fer això? Pues teniendo una cruz de Caravaca que está perfectamente cogida, se produce la putrefacción, se movilizan los cuerpos, va descendiendo con el putrílago. ¿Cómo se puede atar una cruz? Pero quiero decir pasada, con el pasado. Incrustada está porque esa es la palabra que consta en el informe del profesor Frontela y ustedes no la vieron. Bien, no hay que poner en duda las palabras que dice el profesor Frontela, tampoco habrá que poner en duda las palabras que dicen los otros médicos forenses que participen. Ja no l'han reconeguda cap de les famílies, però si pertanyera a algun dels agressors,
i caiguera damunt del cos d'una de les xiquetes, podria haver arribat a aquesta vèrtebra lumbar i el procés haver sigut el mateix que explicava Fernando Verdú, de la putrefacció? No, aquesta possibilitat se té que rebutjar radicalment per lo que he dit abans, que és que estava passada y no era masa gran, no podía pasar por el cap normalmente. Salvo que se lo hubieran hecho ingerir. Luego yo siempre cuando no puc rebutjar amb un argument una cosa, me calle, senzillament. Recordem que el professor Frontela en el JUI i també en este programa va dir que va trobar senyals d'exhibicionisme perquè algunes de les robes de les xiquetes estaven obertes, trencades, com si hagueren sigut obertes per a mostrar alguna cosa. Això podia ser... Sí, es decir, es que en eso podía ser muestra de la presencia de alguna cámara de vídeo. En definitiva, para mí, desde el principio, está claro que todo forma parte de una puesta en escena para ofrecer un espectáculo. Entonces esa es la cuestión. Por lo tanto, yo he hablado con otros realizadores de televisión sobre la supuesta puesta en escena y me han comentado lo mismo, que tal y como están puestos los cadáveres, la descripción que hacéis de cómo aparecían en la alfombra, los restos y tal, parece que realmente se haya puesto una cámara en un lugar para que la escena se desarrollara adelante y se pudiera filmar de una manera clara i concreta. Olegari? A mi m'ha interessat tant, sempre he treballat moltes voltes el tema de les sectes des d'una altra perspectiva, el del senyor Carrión. ¿Cuál es la mía? La teua crec que és una perspectiva de divulgació. A mi m'agrada més una teoria més teòrica, pensé que un llibre important és el de Gonzalo Puente Ojea, Iglesia y Poder, te'l podries llegir perquè t'agradaria molt. No, conozco a Puente Ojea. Lo que no comprem és com se pot tindre l'atreviment de vindre així i parlar d'aquest tema. Este profesor Verdú no demuestra res. Quisiera comentar, ¿De Gabriel? Yo creo que sí. Quisiera decir que en principio me encanta la mala educación de la gente que luego entre comillas se llama democràtica. Me dius mal educat a mi, l'únic mal educat ha sigut tu, que t'has referit en uns termes absolutament incoherents al profesor Verdú. Yo a usted no me he dirigido y el profesor Verdú creo que tiene la suficiente entidad, edad y madurez como para defenderse el solo y no necesitar cuadláteres que le defiendan absolutamente. Demanaría por favor no entrar en descualificación. Si me ha insultado y me ha descalificado, permíteme por lo menos que conteste. Yo no porque creo que hay que contestar al menos las tonterías. No, yo he sido invitado por el programa y lo que no voy a soportar es que me insulten. Por lo tanto, si me insultan me defiendo muy correctamente, muy educadamente, pero me tengo que defender. Y es que el profesor Frontela, además de descriure una puesta en escena, també descriu un sàdic que Maur, un sàdic ja que costa d'una edat que infringeix tortures i lesions a les xiquetes. Un fum de telefonades. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Amb qui parlem? Con Patricia. Patricia, ¿desde dónde? De Valencia. Digues, Patricia. Me gustaría preguntarle al señor Carrión, un par de preguntas. La primera, por favor, el que no se encontrara nada de sangre en los cadáveres, ¿tendría algo que ver con la secta? Bueno, en principio yo no lo sé, no he estado allí, no soy forense. Suponiendo. No soy forense, yo es una respuesta que no te puedo contestar. Que tuviese que ver, no, yo creo que posiblemente se desangrarían en otro sitio y las llevarían allí. Que indudablemente, si te refieres a que dentro de ese tipo de rituales se pueda beber sangre, sí, pero yo en este aspecto te quiero comentar una cuestión. Es muy difícil que un verdadero satanista beba sangre ritual, porque las enfermedades uno no sabe dónde pueden estar. Y esto es la realidad, es decir, yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos y son muy pulcros a la hora de... Patricia, planteges la següent qüestió i ja ho escoltes per televisió, per favor. Sí, no, solamente es una cosa. ¿De dónde eres, por favor? No, el señor Carrión, ¿de dónde eres? ¿Nacido? Sí. En Jumilla. Ah, en Jumilla, o sea, eres que es de aquí de Valencia. Entonces, no, murciano. Ah, murciano, sí es cierto, perdona. Entonces, te ruego que disculpes en nombre de todos los valencianos, porque normalmente no solemos insultar a nuestros invitados. Gracias. Disculpa. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. ¿Sí? Amb qui parlem? En Nieves. Nieves, des d'on? Des Genovés. Preguntaria qui poguera ser ixa mà negra que tant de poder té per a manipular tantes persones. Gràcies, Nieves, per la seva pregunta. Vale, adeu. Bueno, abans que res vull donar-te les gràcies per la teua sinceritat, per la teua adhesió i per el teu condol. En quant a la pregunta que m'has fet, Ixama Negra, jo tinc ja, per lo menos tinc constància de que d'algunes persones, però fa falta arribar a Ixama Negra, que és la que dirigeix tot això, però que temps al temps i tot arribarà. Yo quería por favor hacer una pregunta al señor Verdú. La semana pasada cuando estuvo en el programa decía que las heridas no eran sangrantes, lo repitió varias veces. Entonces, ¿cómo justifica que los cuerpos no tenían sangre dentro? Gràcies, Maria Luisa, per la seva pregunta. Quería hacer otra más. Una altra més, diga. Sí, es que en función de lo que me conteste le podré preguntar otra cosa.
Porque si me va a contestar que los cuerpos tenían sangre, en ese caso, ¿cómo las sombras no tenían manchas? Que se supone la sangre se va a la parte inferior del cuerpo y hace una mancha violácea. ¿Cómo la sombra no tenía la mancha? Están claras las dos preguntas. Respecto a la sangre y a las manchas violáceas, también se ha repetido hasta la saciedad que una cosa es restos de sangre. Luego, el cuerpo en ningún momento nosotros pensamos que estaba desangrado, sino que simplemente había sufrido una transformación cadavérica como sufrió el resto del cuerpo. Ahí queda eso.